vamos a tener una mesa de debate donde vamos a tratar de discutir cómo construir visión común desde diferentes sectores, desde el sector empresarial, desde el sector solidario, desde el sector de la comunicación y desde el sector religioso. Está llegando acá el padre Pepe, que era el que me estaba faltando. El que va a moderar este panel y nos va a dar su visión desde el sector de la comunicación es Marcelo Longobardi. Los dejo a ver si podemos construir un poco de visión común. La idea de una visión en común de los argentinos de hoy y de que puede ceder cada parte en pos de un beneficio común parece algo teórico, digamos. Si miramos este panel, vamos a advertir que a este panel le falta evidentemente una pata, ¿no es cierto? Y sin esa pata, la idea de una cuestión en común parece algo inviable, ¿no es cierto? Siendo que no está el gobierno, ¿no? ni está ni va a estar. Por lo tanto, soy algo escéptico respecto del tema que nos convoca esta tarde aquí en Lo Rural. Aún así vamos a intentarlo, digamos. Yo no tengo especialmente una visión en particular respecto de cuál es el aporte de la comunicación hoy en día en esta materia, siendo que la comunicación en Argentina está en cualquier otra cosa, ¿no es cierto? O sea, la realidad de todos los días es que la comunicación en Argentina está intentando sobrevivir, ¿no es cierto? Por lo tanto, cualquier perspectiva que exceda a la idea de la supervivencia no está en la agenda de discusión de los medios de comunicación, o por lo menos de los medios de comunicación que quedan en la Argentina de modo independiente, que son pocos y veremos cuánto tiempo duran, ¿no es cierto? Aún así, creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Vamos a arrancar por el que desee. El padre Pepe seguramente tiene mucha cara de tener ganas de arrancar. Bueno, buenas tardes a todos. Por ahí, desde la realidad que les puedo transmitir, tiene que ver con la realidad de sectores vulnerables que hay en este momento en la Argentina, que son los que conozco. Creo que hay una decisión así trascendental que por ahí no se tomó conciencia en la Iglesia de Buenos Aires en su momento, que fue la decisión de ir a vivir a las villas de Buenos Aires, ¿no? Esa decisión fue aceptada en aquella época por el cardenal Aramburu, que fue nuestro obispo mucho tiempo, que en su momento había aceptado inclusive en la diócesis de Tucumán, en donde él estaba, la posibilidad de que existiesen curas obreros, cosa que a lo mejor, a la luz de la historia, el cardenal Aramburu muchas veces cuestionado. Bueno, fue realmente en muchas oportunidades alguien que tuvo decisiones y aceptó propuestas, podríamos decir, avanzadas, ¿no? Y bueno, que nos colocó en un lugar privilegiado, como una especie de no solamente de lugar donde poder vivir y trabajar junto a la gente, sino también como un observatorio especial, porque a veces conocer la realidad desde adentro nos permitió poder medir qué es lo que necesitaba la gente de la villa, o cuál era realmente la realidad de la gente de la villa. Esta decisión de que la Iglesia viviera dentro de estos barrios, que para mí fue lo fundamental en el legado de estos años, ¿no? 40 y pico de años, en donde desde la época de Carlos Mujica y sus compañeros hasta hoy, el equipo de sacerdotes de la Villa de Buenos Aires tuvo una experiencia especial, inclusive un observatorio especial, porque uno podía hacer un observatorio y decir, bueno, cómo mirar la realidad, pero esta decisión del cardenal Aramburu hizo que la Iglesia se metiera dentro de la villa y no observara las villas desde afuera, ¿no? Que es muy importante a la hora de poder responder a lo que pasa ahí adentro. Esta decisión que el Estado no tomó hace 40 y pico de años atrás y que durante tantos años estuvo ajeno a estas realidades,
más bien las villas fueron como el patio trasero de una casa o lugares en donde no se invertía porque no se ponía o no se pagaban los impuestos. Muchas veces hemos escuchado ese tipo de análisis, ¿no? Entonces, la contracara era la iglesia viviendo adentro de la villa, con los desafíos que la villa planteaba, porque si nos ponemos a pensar, la época de Mujica fue una, ya de los compañeros de él que sobrevivieron en la época militar fueron otras, porque era la época de desarraigo, de irse lejos, de tratar de armar cooperativas, de tratar de ver si había alguna forma de parar el desalojo. Bueno, había otro desafío para los que vinieron en la época democrática, en donde se volvían a repoblar estos terrenos ociosos de capital, y bueno, y después a nosotros que nos tocó afrontar la realidad del Paco, de la droga. Entonces fueron como desafíos que se fueron sucediendo y que si se analizaban desde afuera jamás se hubiesen podido acompañar o organizar por ahí respuestas, ¿no? Creo que esto es importante porque se metió en el corazón de la realidad y no se miró desde afuera. Para nosotros el desafío de esas épocas, cuando uno fue charlando con algunos sacerdotes ancianos ya de las villas, fueron desafíos en el mismo lugar, como una película que va sucediéndose, pero con distintas realidades, en un mismo lugar con distintas realidades, con distintas épocas, con distintos desafíos, y que evidentemente el Estado en general estuvo ausente en forma permanente. No sé, por ejemplo, si nos ponemos a pensar en plena época militar, si en vez de querer erradicar se hubiese trazado las calles, hubiese hecho un trabajo de zanjeo, de luz, de loteo, bueno, o después en el gobierno democrático, que estaban casi vacías las villas, la posibilidad de lotear, de poner calles como corresponde. O sea, hay un trabajo, una infraestructura que el Estado en estos barrios de Buenos Aires no ha realizado y que hoy, ante la superpoblación que hay en estos barrios, es difícil de realizar, ¿no? Mucho más difícil. Es como que se va detrás, ¿no? Cuando se podía haber adelantado y se podía haber organizado de una manera. Pero creo que la diferencia es esa, siempre se habló de la villa desde afuera, mientras que la iglesia habló de la villa desde adentro. Nosotros apuntamos a que había como conceptos diferentes, ¿no? En algún momento se hablaba de erradicar estos lugares, nos parecía una idea superadora la idea de urbanizar, porque se comprendía que las distintas inmigraciones que hicieron que las villas existieran eran necesarios el aceptar que hay gente que es pobre, que hay gente que no puede por sus propios medios, que tiene que buscar un lugar para poder vivir. Pero nosotros, y lo hemos hecho un documento que se llamaba de integración urbana, que nuestro obispo Bergoglio lo aceptó, y no solamente lo aceptó, lo leyó, le gustó y lo puso en el boletín oficial. No son esas cosas que hoy nosotros que conocemos a Bergoglio de cerca podemos decir, no nos sorprende los signos que el Papa Francisco está transmitiendo, porque ese documento que podía haber quedado, bueno, estos curas de la villa dicen esto y ya está, y él lo puso en el boletín eclesiástico, que es el boletín oficial de la Iglesia. Nosotros apuntábamos a la integración urbana, decíamos, bueno, ante la ausencia del Estado, la gente urbanizó estos lugares a su manera. Entonces, en vez de hablar de urbanización, tenemos que hablar de integración urbana, ¿no? Que es un concepto en donde habla de la riqueza cultural, la identidad que tienen estos barrios, los aportes que pueden transmitir, ¿no? Que decíamos, bueno, hay cosas que en un barrio común de la ciudad de Buenos Aires la gente añora y que sin lugar a duda en las villas de Buenos Aires hoy se dan. Yo vivo con mi familia, vivo en Caballito, me crié en Caballito. Cuando uno hablaba con la gente
anciana de Caballito te decía, este barrio vos no sabés cómo era. Bueno, todas esas añoranzas en cualquier habitante de cualquier barrio porteño, de cosas lindas, de solidaridad, de vida comunitaria, hoy día se dan en las villas. Entonces hablábamos de la integración porque las villas conservan esos valores que por ahí el exagerado individualismo, la distinta forma en que proyectó su vida la ciudad de Buenos Aires han hecho que se hayan perdido o olvidado. Entonces decimos, bueno, lo importante es, hay cosas que la villa necesita y que el resto de la ciudad le puede dar, pero hay cosas que el resto de la ciudad puede aprender de las villas. Por eso hablábamos del concepto de integración urbana, que después nos dimos cuenta que no lo habíamos inventado, pensamos que lo habíamos inventado, estuvimos todo un día discutiendo el tema, después nos dimos cuenta que estaba en la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que la palabra integración urbana es la que se utiliza en el artículo 31. Entonces, la integración entre los sectores más desposeídos o los sectores más marginados con el resto de la sociedad, para nosotros es un desafío, y es un desafío que se tiene que realizar. Pongo lo de las villas como en toda la Argentina, ¿no? Creo que lo que vimos en las villas o en la ciudad de Buenos Aires, por decirlo, es un desafío que tenemos por delante. Otro desafío que también tiene una proyección nacional, porque este desafío que vemos en Ciudad de Buenos Aires creemos que tiene un desafío en todas las ciudades del interior, en donde hoy ya se asentaron, tenemos asentamientos en el Gran Buenos Aires, ni hablar, en Rosario, en distintos lugares. Tenemos que lograr una integración entre los sectores que forman parte de una misma ciudad. No existen los porteños y los villeros. Existen los porteños, donde hay gente de las villas y gente de otros barrios, como yo que me crié en Caballito. Y otro tema que para nosotros fue importante en las villas y que vemos que tiene una proyección también nacional es el tema de las drogas, ¿no? Que vemos como desmadrado. Veíamos que la primera víctima, y lo señalamos en el documento que también el cardenal Bergoglio lo puso en el boletín eclesiástico, como diciendo, esto también es palabra de la Iglesia y de la cual se hizo parte, inclusive cuando me amenazaron, él lo dijo públicamente, que él refrendaba el documento que habíamos hecho, ¿no? O sea, se hablaba de despenalizar el tema de la droga y nosotros veíamos que se llevaba, que se traía, que se consumía sin ningún tipo de problema y que las primeras víctimas eran justamente la gente de la villa, en los barrios que no vivíamos nosotros, porque veíamos que el obrero que salía a trabajar era asesinado, en donde veíamos que el joven que andaba bien, de pronto empezaba a abandonar ese circuito de la vida, que nosotros decíamos, bueno, genera un mundo paralelo, porque de pronto el chico iba de la escuela, la capilla, sus amigos, todo tenía un circuito y de pronto fue creando un mundo paralelo a ese, y ese mundo paralelo incluía la droga, nuevos amigos, el dejar la escuela, el dejar... Bueno, todo eso era parte de esta realidad que nos tocaba vivir en los barrios más marginales, ¿no? Decíamos, esto que veíamos por televisión hacía tiempo, que pasaba quizás en Colombia o en otros lugares, lo estamos viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, vimos cómo la primer víctima de este narcotráfico desenfrenado en estos lugares era la gente de nuestros barrios. Decíamos la primera víctima no porque fuera la única, sino porque eran las primeras que muchas veces se quería mostrar como un sinónimo de villa y narcotráfico. Nosotros decíamos, bueno, el verdadero narcotraficante que saca dinero de todo esto no va a vivir acá, en este lugar, no va a vivir en otro lugar. Y muchas veces la opinión pública hacía que se fueran como sinónimos casi, la villa de emergencia y la droga, ¿no? Y decíamos, no, la droga encuentra un lugar como una zona, podríamos decir, liberada, la villa, ¿no? Así como ahora cuando fui a Santiago del Estero y veía que había campos enormes en donde por ahí había aviones que tiraban la droga, y decíamos, se puede decir, los santiagueños están metidos en la droga. No, tienen zonas liberadas, evidentemente, para que el narcotráfico pueda actuar con total impunidad. Es otro desafío importante, y les digo que es un desafío que va creciendo y que realmente nos preocupa, porque me han llamado en el tiempo que estuve en Santiago del Estero de pueblos en donde no conocían ni el olor a marihuana,
¿no? Para nosotros es común ir por cualquier plaza y decir, ellos están fumando un porro. Pero en pueblos pequeños, en donde la vida era tranquila, donde los jóvenes van creciendo, los chicos van creciendo tranquilamente, de pronto empieza a encenderse la luz de alarma porque empieza a meterse la droga, ¿no? Desde maestros que fueron amenazados inclusive por grupos de un pueblo que les parecía lo más extraño, podían amenazar desde afuera, de otro lado, no, chicos de un pueblo que a lo mejor amenazaban a los docentes. Entonces, este desafío que nosotros vimos dentro de las villas y vimos como un problema serio, porque veíamos cómo la vida de los chicos de nuestras villas iba complicándose, también lo veo como un tema muy preocupante que se va extendiendo y se va generalizando cada vez más, llegando a distintos lugares de la Argentina, ¿no? Y por ahí, por último, para un tema que nosotros vemos también es cómo no sé, yo no sé, ustedes sabrán más que yo en esto, solamente la constatación, ¿no? Como que se va estratificando la pobreza, o sea, no sé, después de la crisis del 2001 yo veo que hay más ayuda en las villas. Yo me acuerdo del 97 al 2001, prácticamente estaba Cáritas dando los medicamentos, la ropa, los alimentos, no había nadie. Y de pronto después sí hubo como una concientización, mayor ayuda. Vino el plan Remediar, por ejemplo, que para mí fue muy bueno, porque me sacó un problema que era conseguirle medicamentos a gente que no tenía nada. Entonces, el plan Remediar para mí me ha impactado en mi parroquia en forma muy positiva. Y así un montón de ayudas. Lo que veo es que está como estratificada la pobreza después de esa crisis, es como que se necesita una mayor posibilidad para conseguir empleo genuino que tenga que ver con los cursos de capacitación que se van dando. La gente lo que quiere es trabajar, ¿no? Y creemos que uno de los puntos importantes, y lo comprobé también en Santiago cuando fui, es la ausencia de la posibilidad del trabajo, ¿no? Para la gente madura y para el joven. En Santiago, por ejemplo, va creciendo el tema de la soja, se van disminuyendo las poblaciones del interior, se van concentrando en los pueblos o en las ciudades, y entonces no hay trabajo, el trabajo que tenían, que era el estar dentro de su campo o dentro de su pequeño lugar de pertenencia. Entonces creo que, bueno, son tres cosas que para mí lo plantearía como desafío, ¿no? Por un lado la integración, por otro lado el tema de la droga. No hay, creo que tiene que haber un presupuesto para acelerar tan grande como cualquier ministerio por el volumen, por el problema que tenemos, y también el tema del trabajo, que tiene una perspectiva más bien baja con relación al gran problema que tiene. Te hago dos preguntas breves antes de escuchar a Juan José. ¿Qué porcentaje de la población de las villas de la Ciudad de Buenos Aires vive de un plan del gobierno? ¿Tenés ese dato aproximadamente? No, no lo tengo. En la Ciudad de Buenos Aires, no sé, es bastante más grande quizás en el interior, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires, la conformación de las villas nuestras de capital tiene una gran cantidad de gente de otros países, por ejemplo, paraguayos o bolivianos, que más bien son los que trabajan en la construcción. O sea, hay un alto índice en estos núcleos de construcción, de seguridad, como rubros así por darle. Primero construcción, seguridad, gastronómico, ¿no? Pero sí, sin lugar a duda, hay bastante, no manejo el número, pero sí hay mucho más, me parece, en las distintas provincias. Correcto.